en un mundo donde nadie busca a Dios. En un mundo donde el pecado abunda. Las personas necesitan conocer a Cristo. Predicando el Evangelio. ¿Es Pablo un falso apóstol o predicaba el Evangelio de Jesucristo? En este vídeo te voy a dar 5 argumentos para demostrar que Pablo también fue apóstol de Jesucristo y además te mostraré que él predicaba el mismo Evangelio que predicó nuestro Señor Jesús. Pablo fue nombrado apóstol por el mismo Señor Jesucristo. En Hechos 9, versículos 1 al 9, encontramos el relato de la conversión de Saulo y cómo éste se encontró de manera personal con Jesús de camino a Damasco. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repetidamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y él le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Como podemos observar, Pablo se quedó ciego después de la experiencia que tuvo al encontrarse al Señor Jesús de camino a Damasco. 3 días más tarde, un discípulo llamado Ananías tuvo una visión. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: «Ananías», y él respondió: «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». En este pasaje de la Biblia se confirma que el propio Señor Jesús nombra a Pablo como instrumento escogido para llevar su nombre, es decir, el Evangelio, a los gentiles. Pablo predica el Evangelio en sus cartas. Tenemos el ejemplo supremo de la carta a los romanos, por ejemplo, donde Pablo, en los capítulos 1 al 3, habla del pecado del hombre y cómo el hombre está bajo la ira de Dios. En el capítulo 3, Pablo habla acerca de la justificación por la fe, idea que desarrolla en los capítulos siguientes. Pablo dice: «Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». En el capítulo 1 de Gálatas, Pablo defiende su ministerio. «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Pablo defiende la santidad. Uno de los principales argumentos en contra del ministerio de Pablo es que él no defiende la santidad. Algunos críticos dicen que simplemente vale con creer y ya uno es salvo. Pero esto no es lo que enseñó Pablo. Pongamos algunos ejemplos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo está diciendo que los que viven conforme a la carne, es decir, aquellas personas que piensan simplemente que vale con creer sin obedecer, no pueden agradar a Dios. Esta idea está en línea con el resto de la Escritura. Aunque Pablo habla en Romanos acerca de la santidad, también menciona el mismo tema en otros pasajes de la Biblia. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo también advierte a los creyentes de que deben apartarse de la inmoralidad sexual y la fornicación. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Los escritos de Pablo son considerados inspiración por otros apóstoles. Una forma en la que podemos ver que Pablo efectivamente era un apóstol verdadero de Jesús es como veían los demás apóstoles los escritos de Pablo. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículos 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está advirtiendo de que algunas de las enseñanzas de Pablo son difíciles de entender, las cuales las personas que no tienen conocimiento tuercen, lo que significa que cambian su significado original sacando el versículo de su contexto. Pablo advierte sobre los falsos apóstoles y maestros. En una advertencia solemne, Pablo advierte a los creyentes en Corinto acerca de los falsos apóstoles y de las falsas enseñanzas. En el capítulo 11, Pablo defiende su ministerio. Veamos un ejemplo en la Escritura. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cuando Pablo estaba despidiéndose en Mileto, advirtió a la iglesia acerca de los falsos apóstoles. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Podemos concluir, por los argumentos mostrados, que Pablo no es un falso apóstol que predique un evangelio de solo vale con creer y luego vive tu vida. Pablo fue llamado por el mismo Señor. Pablo predicó el evangelio y formó iglesias, algunas de ellas aparecen en el libro de Apocalipsis. También defiende la santidad y nos manda que nos apartemos de la fornicación. Los discípulos de Jesús aceptaron a Pablo como discípulo también, y Pablo nos advierte acerca de los falsos hermanos que intentan destruir el cuerpo de Cristo. Cuando leemos cualquier sección de la Escritura, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento, debemos siempre tener en cuenta el contexto en el cual se escribió la carta y no sacar nunca nuestras propias conclusiones. La Biblia es suficiente para todo lo que necesitamos en nuestra vida cristiana. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y tú, qué opinas del ministerio de Pablo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido y activar la campanita para ser notificado cuando suba un nuevo vídeo. Dale me gusta si ha sido de bendición para ti y nos vemos en el próximo vídeo.